Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana de sábado a cada uno de ustedes. Espero que estén bien y estén listos para recibir la enseñanza de la palabra del Señor en esta mañana. Quiero invitarles a leer un pasaje que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Cuando llegaron ellos a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló ante él, diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Le increpó Jesús, y el demonio salió de él, y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús, le dijeron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra falta de fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase de demonios no salen sino con oración y ayuno. Vamos a leer el devocional, moviendo la montaña. Dice nuestro hermano James Working de Indiana: conozco una iglesia en Virginia del Oeste que necesitaba que se moviese una montaña para poder construir un estacionamiento para los autos. El pastor instituyó el domingo de mover la montaña y se concertó un esfuerzo especial de oración durante el servicio de la mañana. Pero, en la mañana del lunes la montaña seguía allí. Sin embargo, en la misma puerta de la iglesia podía verse un funcionario del Departamento Estatal de Autopistas. Necesitamos varios miles de toneladas de tierra para un camino que hemos proyectado, le comentó al personal de la iglesia. Estábamos pensando si podríamos retirar parte de la montaña que está detrás de su iglesia. La moraleja de la historia es que Dios nos ayudará a hacer lo que podemos hacer. En las Escrituras podemos ver a Dios y a los seres humanos cooperando para hacer milagros. Antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, Jesús le pidió a quienes estaban allí que retirasen la roca que sellaba la tumba. En otros ejemplos, Jesús alimenta a una multitud y los discípulos ayudaron a distribuir los alimentos y recoger las obras. Nosotros podemos enfrentar una montaña en algún momento. En lugar de mover la montaña, Dios podría darnos una pala o enviar al Departamento Estatal de Autopistas. Dice la oración: Dios milagroso, muéstranos qué hacer para que tú muevas montañas en nuestras vidas. Amén. Interesante la palabra de nuestro hermano. Vamos a escuchar un himno que espero todos estén familiarizados con él. Trabajad, trabajad. Alabado sea Dios.
Bendito sea el Señor. Trabajad, trabajad. Somos siervos de Dios. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, por esta hermosa alabanza en esta mañana. Te rogamos, Señor, tu dirección para la enseñanza que queremos compartir. Que se recibas tú toda la gloria, la honra y la alabanza. Y mis hermanos sean edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que es muy sencilla la enseñanza en esta mañana. Hay una montaña que representa el problema, la dificultad, el desafío que tenemos que enfrentar cuando tenemos o queremos hacer alguna cosa que nos resulta difícil o imposible. Y allí es donde necesitamos del ejercicio de nuestra fe en Dios para que podamos juntos lograr lo que nos hemos propuesto. No van a faltar montañas, no van a faltar dificultades en nuestra vida. En el caso de la lectura bíblica, pues la dificultad, la montaña para este hombre era su hijo, que estaba enfermo. Los discípulos no pudieron remover la montaña, no pudieron echar fuera el demonio de la vida de este joven. Y entonces el Señor tuvo que intervenir y tuvo que echar él fuera al demonio. Y después reclama a sus discípulos por qué no habían podido echar fuera el demonio, ¿verdad? Y los llama pues una generación maligna y perversa, sin fe, para lograr los propósitos divinos. En el caso del devocional de nuestro hermano, la montaña era una montaña literal que estaba estorbando para los planes de construir un estacionamiento para la iglesia. Y aunque ellos oraron, la montaña allí seguía. Y Dios envió la solución por otra parte. Y vino este funcionario del estado, de la ciudad, y propuso llevar parte de esa montaña para otro plan, otro proyecto que ellos tenían. Y de esa manera resultó la petición que ellos tenían de remover la montaña. El devocional se titula Moviendo montañas. Cómo mover esas montañas que nosotros podemos encontrar eventualmente en nuestra vida. Bueno, hay una cosa que no podemos olvidar. Aquí el Señor hace alusión a la fe. La fe como el elemento fundamental, ¿verdad? Cuando los discípulos preguntaron por qué no pudieron removerla, entonces, o echar fuera al demonio, Jesús les dijo, por vuestra falta de fe. Porque la fe en Dios es el elemento, es la virtud que nos da a nosotros el poder de junto a Él mover las montañas, mover las dificultades, superar los problemas, superar las crisis y levantarnos como águilas. Separados de Él, como dice el Señor Jesús, nada podemos hacer. Pero con Él somos más que vencedores y podemos lograr todas aquellas cosas que dentro de la voluntad de Dios nosotros emprendamos. Como dijo este famoso misionero William Carey, emprended grandes cosas para Dios y Dios hará grandes cosas con ustedes. Pero esas cosas deben estar dentro de la voluntad de Dios para que puedan ser ejecutadas y pueda haber victoria, pueda haber bendición. Porque también es cierto que con mucha entereza y con muchos esfuerzos podremos lograr grandes cosas. Pero ¿de qué sirve si esas cosas no van en armonía con la voluntad de Dios? Ahí es donde tenemos que nosotros afinar bien nuestros sentidos. Porque la Escritura nos dice que somos colaboradores de Dios. Dice, téngannos los hombres por colaboradores de Dios, ayudantes de Cristo. Si nosotros leemos, por ejemplo,
ese verso en la versión popular dice: ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza, ser hallados fieles. Evidentemente Pablo está hablando del liderazgo, ¿verdad? Y les dice a los creyentes en Corinto que ellos deben considerarlo a ellos como administradores de Dios, como ayudantes de Dios. Pero en un sentido muy particular, todos los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, los que han sido llamados al contexto de la iglesia, la eclesia, la asamblea de llamados, todos están involucrados en la obra del ministerio. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Efesios que el Señor mismo puso a unos en su iglesia, apóstoles, maestros, evangelistas. ¿Por qué? Porque estos ministerios van a ser útiles en la formación de los santos, en la preparación de los santos para la obra del ministerio. Entonces, en la construcción, en el desarrollo de la obra del ministerio, todos estamos involucrados, unos con diferentes responsabilidades, de acuerdo a sus dones, a los llamamientos que Dios le ha dado, pero definitivamente todos estamos llamados a edificar sobre el fundamento que ha sido puesto, que es Jesucristo. Allí es donde tenemos nosotros, decía, que afinar bien, porque tenemos que estar seguros de que estemos edificando sobre el fundamento, que es Cristo, y estemos también seguros de qué clase de materiales estamos usando, cuánta responsabilidad y seriedad estamos poniendo en la construcción, en el desarrollo de esta obra. Especialmente los siervos, los líderes, pero como ya decía, todos estamos involucrados. La Escritura dice, el apóstol, aquí mismo en este contexto de los Corintios: yo fui el maestro albañil, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo de cada uno que haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Es decir, que hay muchos que trabajan, edifican, pero no con los mejores materiales, por falta de tiempo, diríamos. Hay algunos que forzosamente se ven obligados a realizar un trabajo un poquito menos, vamos a decir, sofisticado, porque están necesariamente obligados a trabajar secularmente, a verse con muchas limitaciones y muchas presiones. Pero sea cualquiera la situación, el que edifica debe procurar edificar con los mejores materiales, hacer un trabajo serio para Dios con responsabilidad, porque la montaña más grande que podemos encontrar nosotros como siervos de Dios, como iglesia de Cristo, que queremos a llevar adelante su reino, es precisamente llevar adelante el reino, edificar en el reino de Dios. Esa es la montaña más grande, es la dificultad más grande que tenemos. Y toma valor esto cuando Dios mismo probará el trabajo de cada quien. ¿Cuál será el problema entonces para que nosotros podamos remover esta montaña?
Muchas veces, amados hermanos, el problema está en que todo el trabajo del ministerio principal, que es la predicación y la enseñanza de la palabra, que muchas veces no se estima para nada, se toma incluso como que no es trabajo. Predicar y enseñar, las horas que se gasta para preparar los sermones y los estudios, eso no es trabajo, ¿verdad? Algunos dicen que eso no es trabajo. Pero el problema está en que eso, que no es trabajo, solamente cae sobre los hombros del pastor. Y allí está el problema. La Biblia habla de que somos edificados como piedras vivas. Y las piedras vivas son muchos, no es una. Hay muchas personas en la iglesia, entiéndase la congregación X, que tienen dones, tienen talentos, que pueden desarrollar en el ministerio y no lo hacen, porque eso es trabajo del pastor. Yo creo que está cometiendo un grave error, porque todos los que tienen dones y talentos, que son todos los cristianos, les han sido dados para la edificación de la iglesia. Entre las tres cosas o los tres propósitos que son para que son dados los dones. Primero, para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia y para la salvación de los pecadores. Hay muchos que pueden hacer esto. Por ejemplo, desarrollar una reunión, ya ahora que no podemos reunirnos en los templos, estamos limitados. Bueno, ¿por qué no hay más personas que asumen la responsabilidad de tener, llámele devocional o llámele como quiera, una reunión de oración con los miembros de la iglesia, el joven con los jóvenes, así? Yo creo que muchos están más que capacitados, pero simplemente le han tenido miedo a la montaña. No confían en sí mismos y eso es un error. Usted debe confiar en Dios y confiar en usted mismo también en la medida sana que debe confiar de acuerdo a los dones que Él le ha dado. Las dificultades siempre van a estar presentes. El temor siempre va a estar presente, va a ser un enemigo al que tendremos que enfrentar y vencer con el único poder que nos ha sido dado, que es el poder de la fe. La fe, que fue lo que Jesús señaló aquí, de que carecieron los discípulos, es el elemento del cual nosotros debemos tener nuestra vida llena de fe. Porque el poder de la fe radica en que a través de la asociación que hacemos con Dios, siendo Él el gerente, no nosotros los dueños del negocio, simplemente sus ayudantes, en esa asociación, construyendo con los materiales que Él nos provee, siguiendo el plano que Él nos provee, sobre el fundamento que Él nos ha provisto, entonces tendremos grandes avances y la bendición de Dios estará siempre con nosotros. Pero tenemos que también tomar confianza en que si Él nos ha dado esas capacidades, es para que la usemos con poder en el nombre del Señor, no para que la guardemos. Cuando Moisés fue comisionado para libertar al pueblo de Egipto, Moisés tuvo temor, evidentemente, incluso puso sus excusas, como todos sabemos. Y dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Pues una vara, la vara mía de trabajo, esta que yo uso para pastorear a las ovejas. Lo que no sabía Moisés es que esa vara ordinaria en las manos de Dios sería un elemento de liberación para Egipto. Lo mismo sucedió con el asunto de la roca, cuando el pueblo estaba murmurando y tenía sed. El Señor estuvo dispuesto a darle no solamente la carne y el maná, sino el agua. Pero Él no le dijo, mira, aquí tienen el agua, y le lanzó el aguacero o la fuente. Le dijo a Moisés, ve y háblale a la roca. O sea que la parte humana, la acción humana siempre es requerida. Y esa es la que nosotros tenemos que realizar. La piedra, como decía nuestro hermano en la tumba de Lázaro, tuvo que ser removida por los humanos para que Jesús entonces
resucitara a Lázaro. El otro ejemplo que pone del niño con la merienda, 5 panes y 2 peces. Tuvo que ser traído al Señor y después ellos ayudaron en la distribución. La tierra prometida. La tierra era destinada para el pueblo de Dios, porque el dueño de la tierra se la había prometido, pero la tierra estaba ocupada. La tierra tenía que ser conquistada. La acción humana nuevamente presente. Y así, los casos son innumerables, donde el humano, con el recurso, bajo la dirección de Dios, se logra la hazaña, se logra el milagro. Nosotros tenemos que pensar igual. Estamos llamados a la obra del ministerio, pero todos tenemos que colaborar. Algo podemos hacer en la obra del ministerio. Y como un cuerpo, trabajar unidos. Una de las cosas que impide que la obra del ministerio se desarrolle es la división en la iglesia. Cada quien jalando por su lugar, la rebeldía, la insubordinación que se une a esto, la murmuración, la falta de respeto, un montón de cosas, por cuanto ya no estamos dispuestos a trabajar con humildad y sencillez, aceptando lo que Dios dispone para que nosotros realicemos armoniosamente la obra del ministerio. Seamos humildes y sencillos como Cristo y trabajemos de acuerdo a nuestras fuerzas, a nuestros dones, a nuestros talentos. Si la montaña es alguna dificultad personal, si la montaña es alguna enfermedad, es algún problema económico, es algún problema moral, espiritual, cualquiera que sea, sepa que es necesario el ejercicio de la fe para que eso sea solucionado o para que Dios nos dé la fuerza para enfrentar la situación. No quiero mencionar este versículo en los comentarios porque no aparece en los manuscritos más antiguos que se cuentan. Realmente ha sido algo que fue incorporado posteriormente. Pero tampoco quiero desconocer que en la práctica del ayuno y la oración es válida. Creo que los que pueden hacerlo, lo deben hacer. Pero nunca pongas, estoy hablando del versículo 21, pero nunca ponga su confianza en ninguna otra cosa que no sea en Dios. Porque ni el ayuno ni la oración van a ser suficientes si usted está poniendo su confianza en eso. Porque sería ya por obras y no por fe. Puede ayudar y es una buena disciplina porque habla de la disposición que tenemos, la voluntad que tenemos para abstenernos, en este caso, del alimento para buscar a Dios, y eso tiene valor y definitivamente Dios lo aprecia. Pero este versículo no está en esos manuscritos más fidedignos. Ore y ayune, haga vigilia, haga todo lo que quiera, pero confíe solamente en el Señor que está con usted. Y Él le ayudará para vencer esa montaña. Probablemente la montaña no se quite, pero Él nos dará la fuerza para que en medio de la dificultad podamos avanzar y seguir adelante. Que Dios les bendiga en esta mañana. Sé que hay muchas personas que tienen montañas en este momento sobre sus hombros porque están llevando una gran carga por la muerte de sus seres queridos, por la enfermedad, por la tribulación de no tener un empleo. Quiero pedir a Dios por ustedes para que Él les ayude a enfrentar con valentía cada una de estas situaciones y confiar en la bondad y la misericordia de Dios, quien es nuestro Padre y que cuidará de nosotros.
Oremos. Padre bendito, en esta mañana, gracias porque no hay montaña que no podamos remover si trabajamos junto a ti, bajo tus disposiciones, en obediencia a lo que tú has trazado para nosotros. A través de nuestra fe y confianza en ti, nada es imposible. Y queremos pedir, Padre amado, que en esta mañana tú ayudes a cada quien en su necesidad, para que pueda remover esas montañas, esos pesos que están sobre ellos, esas dificultades que les pueden estar agobiando y robando su paz. Te pido, Padre amado, que tú des consolación y fuerza a nuestros hermanos que están ante el luto, ante la pérdida de un ser querido, como puede ser una madre, un padre, un hermano, un hijo. Te ruego en el nombre de Cristo que tú consueles estos corazones y les fortalezcas y suplas para ellos, Señor, sus necesidades. Padre Santo, te rogamos que tú seas también con las otras necesidades que puedan estar confrontando mis hermanos. Tú sabes que a raíz de todo esto muchos han perdido sus empleos y queremos rogarte que tú abras puertas para ellos, Señor. Te pedimos por Annie López, allá en Monterrey, que tú veas su situación, Señor, que ha quedado sin empleo, pero tú eres el Dios Todopoderoso y nada imposible para ti. Pedimos que tú abras puertas para esta joven y ella pueda encontrar un mejor trabajo que el que tenía antes. Así pedimos tu poder de sanidad para los que están en los hospitales, no solamente por esta situación de este virus, sino por cualquier otra situación, que tu mano sanadora se extienda sobre ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, consuela los corazones que aún estando enfermos han tenido que ver partir a sus seres queridos, sus esposas, sus esposos. Señor amado, encárgate de traer a ellos fortaleza y consuelo. Así, Padre, te ruego que tú seas con nuestra hermana Esmeralda y sus hijos. Padre amado, tú sabes cuán difícil ha sido esto, inesperado, pero tú estás consolándole y dándoles fuerza. Pedimos por los arreglos que ellos están haciendo, por este servicio que tendrá lugar, si tú lo permites, para que sea, Señor, de edificación para todos. Gracias te damos en esta mañana, porque eres fiel y verdadero, porque respondes a nuestras oraciones y lo haces con creces. Nos sorprendes, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es eterna. Y lo que no entendemos, Señor, queremos en medio de esto aún darte honra, gloria y alabanza a ti, porque tú eres más sabio que nosotros, Señor. Solamente ayúdanos a permanecer fieles a lo que tú nos has enseñado. Oramos en esta mañana en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Estoy esperando los detalles del servicio que vamos a tener en la funeraria, si Dios nos lo permite, con nuestro hermano Bobby, para darle el último adiós o hasta luego a nuestro hermano. Hasta ahora lo único que sé es que será el sábado 9. Bueno, no sé si es sábado, déjeme ver. Es domingo 9 de agosto a las 7 de la noche. Estamos en contacto con nuestra hermana Esmeralda para los detalles de esta reunión, para que usted vaya haciendo planes. Si es que puede estar, pues estaremos allí para darle a nuestro hermano pues los honores que él merece en su memoria y consolar a nuestra familia Aldana. Gracias, amados hermanos, por escuchar. Que Dios les bendiga ricamente en este día y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Saludo a todos mis hermanos que nos escuchan, a los pastores que están también realizando este trabajo que es arduo, aunque algunos piensen que no lo es, pero es desgastante, es difícil, pero Dios es fiel y nos da la palabra que la gente necesita, porque es que no queremos hablar cualquier cosa, queremos hablar lo que Él nos indique. A todos los hermanos pastores, que Dios les bendiga
no solamente de nuestro distrito, sino de todos los distritos, de todas las iglesias de todo el mundo, los que están siendo fieles a la predicación del Evangelio como Dios nos ha mandado. La paz de Cristo sea con todos. Amén.